Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas para que iniciar un negocio sea simple. ¿Qué tan simple? Lo más simple posible. Y de eso se trata el episodio de hoy, en el cual vamos a tratar de encontrar puntos simples para algo que muchas veces no se percibe como tan simple, que es escribir para vender. Y como siempre nos gusta traer a las personas más adecuadas para cada tema en particular. En esta ocasión lo trajimos a Javi Pastor, que es un copywriter profesional. Lo pueden encontrar en javipastor.com, que ayuda a personas a vender con las palabras y tiene tuvo más de 100 clientes en más de 6 países y está creciendo. Sé que está creciendo cada vez más rápido. De eso estamos hablando hace un ratito. Javi, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Sí, crecí en cliente más que en altura, que me quedé en 1,74 desde los 13 años. Ya está, fue como que eras una promesa de la Sí, sí. altura y todo. Sí, yo creí que iba para la NBA y yo creo que no me he quedado ni para balonmano. Es que sí, unos 74 a los 13 años es bastante alto en realidad. Sí. Bueno, menos mal que crecí más como negocio que como altura, porque si me quedo a la altura de que me quedé, no tendría pocos clientes. Hay un par de empresarios que son bien petizos y puede ser, yo también soy petizo, capaz que proyectamos Sí, nuestra baja altura en el negocio como, sí, como un sí. complejo. Es una metáfora, ¿no? Las cosas que uno aprende en el podcast, eso sí. Javi, y justo lo estábamos hablando Sí. antes de empezar, tengo una pregunta para hacerte, porque en todas las disciplinas siempre tenemos, y es súper común, la idea del principio versus la técnica, ¿no? Por ejemplo, en Mm. marketing, no sé, tenés el principio de reciprocidad, tenés el principio de utilizar la urgencia, por ejemplo, más allá de si usás, no sé, 3 mails, si subís un poquito, bajás un poquito allá. A la hora de hablar Sí. sobre cómo escribir un texto de ventas, que eso se trata, un texto para vender, ¿existen principios y cuáles son los más Sí. importantes para vos? Sí, digamos que hay principios, yo los llamo más o menos como hacks psicológicos o más principios, pero hay muchos, no sé, si te pones a leer el libro, pues cada uno tendrá sus 10, sus 20, sus 15. Yo más o menos en el programa que yo tengo, lo que yo explico, tengo unos 14, unos 15, me los he sacado aquí, digo, porque me está haciendo la pregunta que siempre se me olvidan, entonces te voy diciendo algunos, entonces más que son principios que hay que tener yo creo que en muchas partes de los negocios, pero que en el texto me parece súper importante. Entonces, antes de escribir, hoy en día con el tema de Internet, con el tema de escribir para vender y todo esto, a la gente le gusta mucho engrandecerse, poner datos que no son. Yo, por ejemplo, recuerdo que trabajé, este sería el primer principio, ¿no? Que es como la honestidad en los textos, porque en Internet yo creo que es súper fácil hoy en día captar a la gente y decirle, oye, que lo que estás escribiendo no se lo cree nadie, ¿no? Es como un poquillo falso. Yo recuerdo esto de una gente, trabajaba en una asesoría online. Y otra asesoría nosotros poníamos, tenemos más de 1.117 clientes, porque eran los que teníamos. El tema de los números inexactos, que ahora hablaremos de ello también si quieres, que es una cosa importante. Entonces, otra asesoría ponía, tenemos más de 1.000 clientes. Y era muy falso porque era una asesoría que acaba de empezar, que era nueva. Entonces, este tipo de cosas se cogen rápido, con testimonios falsos, con la foto que tú buscas el buscador reverso y se ve que es una foto de stock. Este tipo de cosas son importantes los textos y todo, al final, en cualquier parte del negocio, ¿no? Me parece el principio número uno, porque si tú escribes de algo que no es real, pues estamos haciendo un poco el ganso, como decimos por aquí, ¿no? Entonces, para mí ese sería el principio básico de casi cualquier cosa del negocio. Y luego, a nivel, para no decirte 14, que vamos hasta aquí media hora, yo te diría algunos que son como la autoridad, que me parece súper importante, es decir, con la autoridad y casi la prueba social, que serían dos elementos para los textos, se puede vender. O sea, puede ser un desastre escribiendo, puede ser desastroso estructurando, no sabes fórmula, no tienes ni puñetera idea de lo que estás haciendo, que si tienes autoridad y tienes prueba social, lo tienes casi todo. Pues al final la autoridad, por ejemplo, típico logotipo, ¿no? Esto va un poco más allá del copy, de poner arriba, he aparecido en, y pone, en nuestro caso sería El Mundo, El País, allí sería otros periódicos, no sé ahora mismo, se me ocurre, Clarín, no sé muy bien los periódicos que tenéis por allí ahora mismo, ¿eh? Pero ese tipo de medios y sobre todo la autoridad que te da, decir, esto que tú has dicho tú, he trabajado con estos clientes, pones fotos de los clientes, testimonios de esos clientes, que sería un poco más prueba social, o sea, todo este tipo de cosas vende. O sea, porque al final, no sé qué haces tú cuando tú compras en Amazon, pero la mayoría cuando compramos, yo voy a comprar a Amazon, veo que el producto me interesa, miro las valoraciones, digo, la gente habla bien de él, tiene garantía, tiene esto aquí opiniones buenas, entonces me lo compro. ¿Vale? Sería como algo así que hay que utilizar mucho en el tema de los textos. Y ya por decir una más, sería la parte de lo que he comentado de los números, de lo específico. Es decir, hay mucha gente que utiliza el más de 1.000, más de 500,
números así muy, que los vemos muy falsos, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero yo cuando veo más de 1000, más de 500, pues me suena un poco raro. Entonces, yo prefiero decir, de esos recuerdo Basecamp, no sé si conoces la herramienta, seguro que sí. Sí. ¿No te suena? Ellos lo actualizaban casi semanalmente y ponían los clientes que tenían, que te ponía el numerito, y recuerdo en su momento que ponía, tenemos 7.942 empresas que están trabajando con Basecamp. Y tú mirabas la semana siguiente y ponía, tenemos 8.120, y era una cosa súper exacta, decía, a ver, se lo puedes estar inventando, no te digo que no, pero es muy exacto, como da más credibilidad, ¿sabes? Entonces, son varios conceptos que no me quiero tampoco meter en muchos más, que son muy importantes a la hora de escribir. Y ya por decir último, las historias. Las historias me parece otro concepto y otro tema a tener en cuenta, que al final a todos nos gustan las historias, y empezar una página de venta con una buena investigación y una historia que conecte con esa investigación, me parece súper vital. Entonces, por ejemplo... Sí, decime. Dime. No, que te suelto aquí un rollo y yo me he puesto a hablar. No, está bien, soltate. Estás para eso. Para eso. La gente no me quiere escuchar a mí hoy. Hoy la gente te quiere. Vale. Bien. Respecto de la historia, por ejemplo, sí. ¿Cómo se vería o cómo sería, supongamos, un caso específico en el cual vos tenés que vender un servicio de fotografía profesional? ¿Cómo escribirías una historia? ¿Cómo sería esa investigación? Como para bajarlo a un caso puntual. Claro. O algún otro caso que no se te ocurra también puede ser. Claro, bueno, yo trabajé a nivel de algo de diseño, bueno, de fotografía te vale. A nivel de historia, por ejemplo, se puede utilizar o un cliente o a ti mismo, puede servir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si a nivel de fotografía, imagínate, yo recuerdo un caso de alguien que hacía fotografía, estoy pensando ahora un caso concreto de fotografía, creo que era fotografía para bebés. Creo que la fotografía para bebé era muy específico, un nicho muy concreto, que es muy lucrativo porque todo el mundo nace el niño o la niña y le quiere echar fotos. Le quiere echar fotos de estudio, de angelito, de no sé qué, y un montón de historias. Y esta persona se especializó ahí. No recuerdo ahora la web, si no te la decía porque estaba muy bien. Y ella utilizaba ejemplos como historia. No era exactamente la historia de ella ni de un cliente, pero eran como la historia de gente que había trabajado con ella. Decía, desarrollaba un poco todos los problemas que habían tenido los clientes. Que si las sesiones el niño no se lo pasaba bien, el niño lloraba, lo pasaba mal. Entonces, creaba como una especie de historia a partir de que los niños lo pasan mal en la sesión de fotos y no les gusta. Entonces, las fotos salen mal. Por lo tanto, porque claro, el niño está ahí sufriendo, el pobre no quiere que le echen fotos. Entonces, a partir de ahí, digamos que la investigación previa es detectar el problema. Entonces, detectamos el gran problema que es que, por ejemplo, en este caso de fotografía, que me he ido yo a la de bebé, los bebés lo pasan mal en las sesiones, yo no quiero que lo pasen mal mi bebé, pues paso de echarle fotos y me ahorro la sesión y al final no la hago. Entonces detectó que ese era el problema. Entonces atacaba mucho ese problema contando una historia de como una especie de cómo lo pasaba un bebé en esa sesión. Y ahí iba desarrollando a su servicio, donde desarrollaba en plan, aquí lo hacemos de otra forma, tenemos estas cosas, no recuerdo exactamente qué beneficios concretos daba, pero como que iba solucionando, decía, si el problema es que tu bebé esto, pues nosotros tenemos esto, si el problema es esto, también tenemos esto, y nosotros lo hacemos. Si el niño no puede, paramos, repetimos otro día. O sea, que era un poco self-service de todos esos problemas que había detectado. Entonces, esta sería una forma muy sencilla de una historia que no tiene ni por qué ser de una persona real, concreta, sino una historia que puedes construir de muchos clientes. Otra opción, por ejemplo, que usé yo para un programa de curso de diseño, creo que era, por ejemplo, los programas formativos más fácil. Es como, normalmente la gente, no sé en vuestro caso, pero la mayoría que creamos programas formativos los crea a partir de detectar un problema que tú mismo has tenido antes. Entonces es muy fácil. Es como yo estaba aquí, te cuento mi historia de problemas, llegó un momento en el que detecté las soluciones y hice estas cosas. Y esto es lo que te voy a contar en este programa. Esto es una fórmula que utiliza Russell Brunson, que es muy conocido, también temas de marketing, que se llama Star Story Solution o algo así. Y es muy así siempre. Cuento mi historia, te digo cómo lo hice yo y ahora te enseño a hacerlo. Entonces, para programas y demás funciona muy bien. Claro, 100%. Y el tema de las historias es fundamental en muchos ámbitos si quieres comunicar en general. De hecho, me hiciste acordar una entrevista que escuché, no sé si fue en el podcast de Tim Ferriss o uno de esos podcasts, que era sobre cómo hacer podcasting. Y entrevistaban a un podcaster muy famoso de Estados Unidos. Y lo que él planteaba es que cuando ellos hacían entrevistas, que tenía un programa muy cargado de entrevistas, siempre decía, vos en una entrevista quieres buscar historias, querés buscar emociones. Era como siempre esas dos cosas, historias o emociones. Y de hecho hacía un ejemplo muy simpático que yo siempre se lo hago cuando quiero ilustrar este punto por ahí con algún cliente y es, les empezás a contar una historia, que es siempre la misma historia, y llega un punto y te callás. Y de repente la gente se queda como,
La historia no tiene nada que ver con ellos, ni con lo que estamos hablando, ni nada, pero la gente quiere saber qué es lo que pasa. Entonces, Sí, y me hiciste acordar también, hablando de, no era Russell Brunson, pero que hablaba de cómo vos, o sea, cómo por ejemplo, en una campaña publicitaria para una ONG, usaban, por ejemplo, en un caso, era una publicidad que tenía, no sé, cada día se mueren 500.000 personas sí, gracias a tal enfermedad, y en el otro era la historia de Juanita, que todos los días se levantaba e iba, sí. y hablaban de cómo las personas terminan relacionándose mucho más con Juanita que con esos números que tienen del otro lado. Claro. Sí, porque los números yo creo que pues, son algo triste porque pasa, pero si te dicen mueren no sé cuántos miles de personas en África cada día, pues es un número. Al ponerle el número yo creo que despersonalizamos el problema, mientras que lo que tú dices, si contamos la historia de fulanita y desarrollamos esa historia, entonces tú pones dinero para salvar a fulanita, no estás salvando a 500 millones de personas que no saben quiénes son. Esto a nivel de copy de ONG se trabajaba también. Yo leí algunas cartas de antiguamente cuando se hacían las campañas por carta ordinaria y ellos trabajaban mucho esto, mucha historia. Leí una campaña de perros también que en vez de hablar de temas de salvar a los perros, alimentar a los perros, era como vamos a salvar a estos perros. Y te presentaban las historias de 4 o 5 perros concretos, de cómo habían sufrido, las cosas que habían hecho, todo lo que habían hecho por ellos y lo que necesitaban para salvar a esos perros y a otros como ellos. Entonces, cuando tú decías voy a salvar, en mi caso mi perro se llama Rocky, pues voy a salvar a Rocky es mucho más, la conexión es mucho más grande que voy a salvar a 1000 perros que no sé quiénes son, no sé cómo son, no sé si se parecen al mío, si no se parecen. Entonces, lo que tú dices, la historia no solo es importante contarla, sino cuanto más la personalicemos, por eso cuando tenemos una historia propia es mucho más potente o una historia de un cliente. Vos mencionaste, y así que bueno, tipo uno, trabajar sobre las historias y los otros Sí, principios. Quiero volver sí, sobre los principios que hablaste más temprano, que era el principio de autoridad y de prueba social. Y hablamos, o sí, sea, diste un par de ejemplos de cómo usarlo, por ejemplo, en una página de aterrizaje. O sea, creo que si entras a la página de cualquier blogger sí. decente, vas a encontrar los loguitos, vas a encontrar los testimonios. ¿Cómo podés incorporar, porque este es algo ahí por ahí que la gente, que yo he notado que clientes tienen más problemas, ¿cómo puedes incorporar prueba social y autoridad en un texto, por ejemplo, muy corto sin que quede como que me estoy vendiendo demasiado? No sé si se entiende la pregunta. Por ejemplo, tengo que Vale. escribir una, no sé, una publicidad de Facebook, tengo que escribir el texto, obviamente, no Claro. sé, tengo una imagen, suponete, un texto cortito que no puede ser muy largo. ¿Cómo puedo meter prueba social ahí sin que quede muy obvio, por así decirlo? O no está mal que quede Bueno, muy obvio. ya, bueno, ahí depende. Hombre, ahora en Facebook, por ejemplo, se tira mucho del vídeo, entonces el vídeo de un minuto más o menos, ahí te da un poco de tiempo. Por ejemplo, yo sí hablo un poco de, yo la publicidad que yo tengo, yo digo, he aprendido esto trabajando con más de X clientes de diferentes países y no digo nada más, ya lo digo ahí. Y otra cosa que funciona muy bien es decir, si tú tienes un método de trabajo y tienes un nombre, a la gente que tú tengas un método te da autoridad. Claro, es como, si yo tengo el método, adopto un copy porque es el mío, pues como esta persona llevará suficiente tiempo como para haber creado su propio método. Eso genera cierta autoridad. Si no, pero tiene que ser detallitos muy sencillos. Por ejemplo, quizá un número concreto, es decir, no sé cuántos alumnos, no sé cuántas empresas, no sé cuántas personas, han pasado por aquí 8.200 personas. Yo lo tengo en una página muy pequeñita de que tú dices de captación de lead, es simplemente como una especie de formulario y arriba una propuesta de valor y abajo por aquí han pasado, no sé, en plan 8.142, como te he dicho, un número súper concreto, personas han participado en este entrenamiento y abajo hay 2 opiniones de Facebook. Y esa me convertía más que otra súper currada, con mi foto, con no sé cuánto, con medio, con un montón de historias. Porque al final la gente decía, se han pasado 8.000 y pico, y estos dos dicen que está bien, pues yo creo que estará bien. ¿Sabes? Y por Claro. eso te digo que a veces estos dos elementos pueden comerse hasta el resto del texto. Bien. Y los textos de ventas tienen, desde luego, muchísimas formas. O sea, vos tenés textos de Sí, ventas, en lo más conocido en términos de una página, tenés el texto de venta en términos de un anuncio, pero también tenés textos de ventas muchas veces, que ese es muy cotidiano del emprendedor. El texto de venta chiquito en términos, tengo que mandar un mail. Por ejemplo, tengo que mandar un mail sí. frío para contactar. Y nosotros hablamos de que hay ciertos principios que se repiten, hablamos del principio de autoridad, hablamos de las historias. ¿Hay alguna fórmula, serie de pasos, acrónimo, algo que las personas puedan tener para decir, ok, tengo que estructurar cualquier texto de venta y puedo usar? Sé que no existen muchos comodines en la vida, pero Sí, si tuvieras que dar alguno o inventar. vale. Bueno, yo más o menos, a nivel de fórmula hay un montón, seguro que la gente habla de AIDA, de La Paz, de un montón de fórmulas, pero yo la que más suelo utilizar es La Paz o la
Pastor, que no es porque sea mi apellido, sino porque es una fórmula que ya existe de un copy americano. A mí me viene súper bien que exista porque con mi apellido... Pues es tu método, claro. Es el método. Claro, no es mío, pero bueno, lo inventó un copy americano que se llama Ray Edwards y me viene muy bien que le ponga ese nombre. A los americanos les encantan los acrónimos y te cambian las letras para que pegue, porque de hecho Pastor es porque es la P de problema, la A de agitación, la S de solución, T de testimonio, O de oferta y R de respuesta, que de toda la vida es la llamada a la acción. Claro. Pero ahí claro. le pone la R porque le queda guay. Claro, sí, claro, podría haber puesto una C, no sé, un call to action, ¿entiendes? Claro. Pero como el hombre era muy cristiano y demás, pues le puso pastor y ya está ahí, y él quedó súper bien. Entonces, a nivel de email, la fórmula de PAS funciona muy bien. Es una fórmula muy, muy pequeña, que bueno, puede ser todo lo pequeña que tú quieras y todo lo grande que tú quieras. De hecho, yo creo que el pastor ese, que ahora si quieres podemos hablar sobre ella, porque es la que yo suelo utilizar y recomendar, sí, por favor. es como un poco para páginas más grandes. Digamos, un email... Al final, si tú haces un email a puerta fría, que yo lo recomiendo muchísimo a la gente que empieza de copy, de diseñador, de cualquier cosa online, al final, hacerte una web está bien, compartir artículos, crear un post, cualquier cosa está bien, pero requiere mucho trabajo y hace falta dinero. Sin dinero no claro. Funciona nada. Y es más fácil que entre el dinero hablando con clientes todos los días. Y la forma más sencilla al final es mandar esos emails, a pesar de que ahora aquí, por lo menos en Europa, con la RGPD pues nos hayan metido un puro importante. Claro. Pero bueno, todavía se puede. Entonces, ahí es un email sencillo donde tú abres por ejemplo, a nivel de copy, cosa que yo recomiendo es como, hola, soy una línea, soy Javier Pastor, copy profesional y trabajo de esto, pero una línea muy corta. Ese sería como una presentación mínima para que, oye, por lo menos sepa con quién está hablando, ¿no? Claro. Luego le entra, hay que meter un poquito, vamos a decirlo, de peloteo, ¿vale? Esto es importante en este tipo de email. Mínimo, en plan, he leído tu blog o tu página o sigo tu página, cualquier historia así, de hace tiempo. Esto encaja más en el mundo blogging. Si en un mundo empresarial, pues no lo podemos ahorrar, ¿no? A lo mejor no va a decir a un dentista que sigue su página, pues no tiene mucho sentido. No, se va a hacer muy obvio que no es original. Exacto, pero bueno, se puede encajar por algún lado. Entonces, como un poquito de, no peloteo, pero es como... Esto lo llaman como cuando se hace la venta por sesiones como coaching. Como vamos a generar un lazo mínimo con alguien que no conocemos de a lo mejor puede decir, he estado en un dentista, si es el caso, y me ha gustado mucho cómo transmite tus textos, cualquier cosa positiva. Y luego abrimos ya lo que es la paz, que es como detectar un problema. Yo les digo, por ejemplo, he detectado que en tu página de inicio hay 14 llamadas a la acción. Y eso, por mi experiencia, porque he trabajado con algunos clientes de tu sector, ya estamos diciendo un poquito de autoridad, es lo que tú dices, lo que hemos dicho antes, como soltando un poco de, oye, que yo ya sé de lo que hablo. Y esto es más que suficiente. Sé que esto da problemas y probablemente tendrás mucha tasa de rebote en tu página de inicio. Utilizar una palabra como tasa de rebote, que a lo mejor no la entiendes, está bien. Porque es como, no sé ni lo que es, que está hablando de este tío. Este tío sabe más que yo. Claro. Entonces, ahí ya le hemos generado un problema. Es como, hostia. Luego, la agitación se convierte en coger ese problemilla, que digamos que al final la gente soluciona problemas por una escala. Digamos, los problemas también se posicionan, igual que las páginas web. Entonces, ahora mismo tú tendrás tu problema número 1, que no sé cuál será, yo tengo el mío, y la gente cuando nos intenta vender, intenta que su problema se convierta en el número 1 porque es el que vamos a solucionar a continuación. Esto es algo de marketing de toda la vida. Entonces, la agitación consiste en que ese problema, que a lo mejor para este hombre, pues la tasa de rebote, que no sabe lo que es, y las llamadas a la acción le dan igual, pues se lo subamos arriba del todo. Entonces, le decimos, esto pues es un gran problema porque si estás haciendo acciones de SEO, estás distribuyendo el link tweet, no hay que, esto ya no tantos términos técnicos, no utilizarlo, pero a lo mejor estás perdiendo autoridad, además seguro que si te hacen alguna entrevista o algo, la gente entra en tu página de inicio y se te va, si estás haciendo Facebook a lo mejor y entra en alguna página y se te van, total, como agrandar un poco el problema de otras cosas que tú sabes que hace esta persona. Si hace SEO, pues le tiramos el SEO, si hace Facebook, si le hacen muchas entrevistas, le ponen muchos enlaces por ahí. Entonces, es como que ese problema que parece una tontería, pues al final no es tan tontería, empieza a ser un poco grave. Por ejemplo, si a mí me hiciera muchas entrevistas como esta y mi página de inicio es un desastre, que es lo que se suele enlazar, pues estaré perdiendo muchas visitas interesantes que a lo mejor podría captar un email, que luego se puede convertir en una venta, etcétera. Entonces, ahí estaría la agitación y luego la solución de cara a puertas frías no es como venta, sino yo suelo recomendar conseguir una reunión como estamos tú y yo ahora. Es decir, mira, simplemente te lo dejo ahí, yo te recomendaría, la solución sería que redujeras la llamada a la acción y hacer una o dos más concretas. Y si quieres, y si te interesa, yo me dedico a esto y podemos quedar un día y yo, sin compromiso, te explico más o menos algunas cosillas que yo haría y cómo podría ayudarte. Un saludo.
Ya está. Es como un email que explicándolo parece mucho más largo de lo que realmente escrito son 300 palabras. De hecho, hace poco escribí un artículo sobre esto y eran 298, creo que era. Claro, No. perfecto. Bueno, sí, y de hecho es súper interesante lo que mencionás porque, o sea, pensando en el método que vos mencionás, en realidad generalmente las páginas de ventas bien escritas siguen como, de vuelta, Sí, es como estirado. Vos después ponías, por ejemplo, tenías, ok, la solución, y después yo me acuerdo de haber escuchado, por ejemplo, a Ramit Sethi decir, ok, la persona que tiene tu solución, y ahora que se pregunta, claro. ¿vos quién sos? Ok, le pongo el testimonio. Sí, Eh, exacto. ¿La O de qué era? Perdón, me olvidé. Era de oferta. Digamos que el resto de la fórmula sería lo que tú dices, como una vez que, igual que lo que hemos dicho de Amazon, yo, de hecho, Rami Sethi utiliza mucho el email de esto es lo que es una plantilla, esto es lo que Amazon diría si de Zero to Launch, por ejemplo, que es uno de sus cursos. Y él explica esto, dice, claro, una vez que tú ves que esto te interesa, Zero to Launch te interesa, ahora tus preguntas son, ¿quién usa esto? ¿No? Pero esto lo ha usado alguien antes que yo, para el síndrome este de discoteca vacía, como lo llaman, de ser el primero que lo usa, yo no quiero ser el primero que lo usa. Entonces ahí lo que tú dices, se plantan los testimonios y yo recomiendo a nivel de página de venta o de lo que quieras, testimonio en condiciones. No un testimonio simple de trabajar con Santi fue excelente. Eso no Claro. aporta nada, sino un testimonio mínimo la fórmula de antes X, después Y, ¿sabes? Como una transformación. Y si se puede, historia, lo que hemos dicho antes. Yo en mi página de venta del programa tengo historias grandes, historias largas de 700 y 800 palabras, y luego la gente me entraba en el programa y me decía, he entrado por la historia de Joan, he entrado porque he leído la historia de Koba, y se siente identificado, y ahí está la parte de testimonio. Luego en la de oferta, que ahí es donde quizá ya trabajamos las características de lo que vamos a vender, que es lo menos importante, pero también es importante. Pues dice, pues si vendemos un servicio, cómo funciona ese servicio, el paso 1, el 2, el 3, el 4, qué incluye, qué no incluye, que si es un programa, pues qué hay dentro del programa, los módulos, la forma de, yo qué sé, todo lo que sería el contenido puro y duro, los bonus, etcétera, toda esa parte. Y finalmente la respuesta, que es donde ya pues pedimos una respuesta, como mira, si esto te gusta, si ves que otra gente como tú lo usa y si ves que el contenido es para ti, lo que tienes que hacer es comprarlo. Y ahí normalmente en la respuesta se pone la llamada a la acción y sobre todo se pone una garantía bien trabajada, esto ya más a nivel de página de venta, una garantía que no es solo 28 días de garantía, sino hay que explicar por qué hay 28 días de garantía, por qué no son 14, por qué no son 90. Entonces se explica un poco y se explica que, por ejemplo, en los programas siempre el riesgo, digamos, que está en el tejado del autor del programa. Si tú pones 28 días, estás dejando que una persona pague entre 28 días y se pueda ir a los 28 y te haya generado un gasto. Entonces hay que explicar que eso es un gasto. Hay que Claro. explicar que es un riesgo y que tú asumes ese riesgo porque confías en el programa. Después una sección de preguntas frecuentes, otra llamada a la acción y con eso se puede hacer cualquier página de venta, de servicio, de producto y de lo que queramos. Mail, perfecto. Bien, o un video de ventas, por ejemplo. Sí, por supuesto, puede ser un guión de un vídeo. Al final, un vídeo de una video self-page tiene un guión que puede ser muy parecido a esto. Bien, bueno, les pido a las personas en su casa, a la señora que nos esté escuchando en el auto o en el gimnasio, que se detenga un segundo a sentirse muy agradecida con Javi porque les acaba de dar la fórmula para escribir los textos de ventas, que vos no sabes, Javi, la frecuencia con la cual estoy con clientes y de repente es Preguntando. como, tengo que mandar un... Por eso, tío, o sea, uno normalmente piensa en la página de aterrizaje, pero vos tenés que mandar un mail frío, tenés que mandar un mensaje directo. ¿Cómo hago? ¿Qué digo primero? Y muchas veces, y ahora va la siguiente pregunta, es, muchas veces cuando los ves, o sea, la gente que lo hace de pura intuición, lo hacemos muy mal. O sea, el emprendedor que lo hace por pura intuición lo hace muy mal. Muchas veces enfocado mucho en lo que ellos saben, en las palabras que Sí. ellos usan. Eh, ¿Cuál es tu approach? Porque de hecho en una entrevista que hice con Judith Catalón un par de semanas atrás también surgió eso, como muchas veces los emprendedores hablamos de lo que nosotros sabemos, no de lo que sabe el Sí. cliente. ¿Cuál es tu approach o cómo pensamos que podemos romper con eso y empezar a hablar con las palabras de nuestro cliente o de un modo que nos entiendan? Claro, yo ahí siempre explico que es algo que no he comentado, pero a nivel de copy, de escribir sobre todo, y yo creo que de negocio al 90%, yo creo que sentarte y hablar con los clientes es esencial. Entonces, para mí la investigación, yo cuando trabajo el copy de un lanzamiento, aunque más o menos es mi especialidad, yo antes me pego 2, 3, 4 semanas investigando primero. ¿Hay alumnos? Yo me siento con ellos, me pongo a hablar con ellos. Si me pudiera ir a un bar con una grabadora, me voy a un bar con una grabadora y me pongo a escucharlo y verlo, porque es muy importante ver el lenguaje no verbal, que eso dice muchas cosas. Me miro historias, me miro otras páginas web iguales, comentarios,
decía, hay que investigar, hay muchísimas formas de investigar, si queréis profundizamos sobre ellas, pero yo creo que tienes que hablar, lo que tú dices, el lenguaje de tu cliente, es muy importante. Yo hay páginas de venta que he hecho una investigación realmente buena y mi investigación me da un montón de palabras, un montón de ideas, y yo lo que cojo en mi fórmula Pastor que te he dicho, empiezo a coger de la investigación bloques, pum, 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 les pongo pegamento, por decirlo de alguna forma, que es escribirlo de forma lógica, y tengo la página de venta y funciona perfectamente. Entonces recuerdo, yo tenía un Excel y recuerdo con Maider Tomasena, también muy conocida por aquí, decía que tenía uno igual, que es como, si quiero montar una página de venta hoy, me voy a ese Excel, cojo 4 cosas que tengo allí de cliente, las copio, las pego y las tengo, porque son las palabras de mi cliente. Entonces, nadie mejor que tu cliente te va a vender. Entonces, es lo que tú dices. Que no tiene sentido ir a hablarle a alguien al que no conoce. Como si yo quiero a venderle a un amigo, es fácil, pues si tú lo conoces mucho, bueno, salvo que sea muy amigo y te diga, yo a ti no te hago caso, que eres un peligro. Claro. Que también los hay. Te conoce más que de lo que te gustaría. Claro, entonces hay confianza, es mucho más fácil. De hecho, yo sé que si a ti te viene un amigo tuyo del mundo emprendedor y te dice, tienes que usar esta herramienta, es buenísima, pruébala. Tú vas por lo menos la pruebas y ya luego vemos. Pero si te viene un email del dueño de la herramienta que no conoces de nada y te empieza a hablar de historias raras, en un email de estos kilométricos, típico email de esto que tú dices de acercamiento, a una persona que no tiene tiempo, acercamiento, un email de 1500 palabras. Bueno, y tú coges y lo cierras. Entonces, claro, es importante también no solo hablar lenguaje, sino entender la situación de esa persona. Si esa persona tiene 2 minutos para leer tu email, no le mandes 1000 palabras, mándale 200 y ya por lo menos abrimos la conversación y es más fácil seguir. Perfecto. Sí, me gustaría que profundicemos en el método. Te diría, no en todos, porque obviamente hay un montón y tenés un montón de herramientas. Te diría, ¿qué método o qué preguntas te gusta hacer para empezar a sacar esas pequeñas gemas para después construir tus textos de ventas? Vale, ahí a nivel de... Yo tengo un formulario que te estoy buscando para decirte algunas preguntas exactas. Yo es que cada vez que hago una entrevista tengo una carpeta abierta porque yo me acuerdo de las cosas, pero prefiero tenerlas para no decirlas mal. Que después le mando el formulario y dice, esto no lo dijo. Y después entonces, te van a llegar los mails. Este Javi me mintió, no era como... Sí. Vende humo, que es lo que le gusta mucho decir a la gente aquí en España. Claro, vende humo. No sé si por allí es una palabra típica, pero por aquí ella es... No. Si haces publicidad en Facebook, tú vende humo abajo, si no estás es que no eres suficientemente conocido. Claro, si no hay gente insultándote, por eso no estás en el nivel adecuado. Sí. Exacto, si no hay hater, no llega. Entonces, a nivel de preguntas, yo creo que hay 3 cosas cuando tú vas a escribir texto que son súper importantes, que es de entender cómo eres tú y cómo es tu negocio. Yo creo que eso es súper importante, sobre todo en mi caso que entro en un negocio de otra persona. Entonces yo tengo que conocer el negocio y saber pues de qué va el negocio, qué actividades y objetivos tiene, qué problemas soluciona, cuál es el tono habitual, qué palabras usa, qué artículos te definen. Por ejemplo, yo cuando trabajo con un cliente le digo, dame tus 4 o 5 artículos que tú hayas escrito y digas, esto está escrito en plan de puño, que yo lo he escrito y lo he dejado ahí. Entonces esa es su voz, es su estilo. Y a partir de ahí se puede calcar, entre comillas. Yo hay veces que he calcado a clientes y me dicen, me escribes sobre mí mejor que yo. Digo, bueno, claro, yo creo que tú haces mucho que no escribes ya. Claro. Me pasó con un cliente en concreto. Y sobre todo historias personales también relacionadas. Hay una cosa que, por ejemplo, al final todo lo que hacemos hoy en día viene de pequeño. Esto es más o menos, digamos, por ejemplo, yo porque escribo para vender. Yo desde chico me gustaba jugar a los juegos de mesa, me gustaba hacer tráfico de influencia, venderle a la gente ideas. He trabajado de comercial, he trabajado con apuestas, entonces yo siempre estoy cerca de la venta y acabo vendiendo a través de las palabras. Digamos que todos tenemos esas historias que se pueden utilizar para vender. Entonces, intento sacar esas historias. Y ya luego, para mí es súper importante, quizás lo más importante es cómo es el cliente, lo que hemos hablado antes. Entonces, a la hora de acercarte al texto, es importante crear el buyer persona, o como lo queramos llamar, el público objetivo, el target, o como sea. Y ahí hay muchas preguntas, como cuál es la situación profesional y personal, que es la típica, perfil demográfico, que creo que esto la mayoría sí los sacan, lo que pasa es que se quedan ahí. Y luego hay que sacar un poco el comportamiento diario, los objetivos, los retos, y para mí, ¿qué es lo que le preocupa? Es como, por ejemplo, si yo sé lo que hemos hablado antes, si sabemos, mi público tiene 30 años, no sé qué, sí, vale, pero ¿cómo consume contenido? ¿Lee blog? ¿Me escucha podcast? ¿Ve vídeos? ¿Qué es lo que hace? Porque a lo mejor tu público empieza a mandar vídeos, pero es que le gusta leer. Entonces, estúpido, claro, estamos haciendo el ridículo. Entonces, por ahí es muy importante saber el comportamiento y cómo consumen el contenido. Y luego, a nivel de objetivos, miedos y retos, porque eso es lo que hay que plantear en la página. Al final, yo lo expliqué allí en la charla del DNX, porque es un poco
a la gente le da igual. Es que le da igual que yo venda un programa, que lo vendas tú, que lo venda uno que viene ahora desconocido. Le importa el viaje, que es como lo llamamos, de yo estoy en esta situación y quiero llegar a otra situación. Entonces, si tú sabes cuál es esa situación a la que quieren llegar, ese objetivo vital o como lo queramos llamar, tú solo eres un vehículo para llegar allí, uno más, que hay que posicionarse como el primero. Entonces, súper importante saber cuáles son sus problemas actuales y dónde quieren llegar. Por ejemplo, si yo que sé, a partir de muchas encuestas que le hago a los clientes y demás, que mi público quiere libertad a nivel de conciliación, tengo muchas madres que quieren conciliar con familia, hijos, etcétera. Entonces, yo eso lo puedo vender. Yo puedo coger y plantar en la parte de arriba de la página de venta una madre recogiendo al niño en el colegio. Y ya lo tengo. Ya tengo la imagen. Y ya luego la escenifico. Pero ya he conectado a un nivel mucho más alto que si me pongo a hablar de libertad, que quizás es muy general. Entonces, es lo que hemos hablado tú antes de hablar el lenguaje de tu público. Entonces, yo con eso ya estoy atacando. Justo el punto ese. Entonces, esto lo hace muy bien. No sé si conoces a Andrés Chaperón. ¿Te suena o lo conoces? No lo conozco. Lo voy a investigar. Es muy bueno y en las páginas de venta, por ejemplo, hay una de un sistema que tiene anti-lanzamiento y arriba pone los lanzamientos son como la cocaína. Ese es el principio de la página de venta. Uh-huh. Entonces, si tú has hecho muchos lanzamientos, te das cuenta de que te está hablando a ti. Pues como, es verdad, los lanzamientos son adictivos, quieres hacer otro, pero te quitan mucha energía y te hacen daño al final. Entonces, como dices, es una buena metáfora. Y sigues leyendo porque el tío ha sido capaz de conectar contigo con una simple frase. Y te pone arriba, no sé si era una parte del libro de Russell Brunson donde explica el Product Launch Formula, creo que era. O el sistema de webinar, no sé. Es como del tirón te ha conectado porque está en tu lenguaje, lo que tú dices. Claro. Entonces, digamos que eso sería súper importante, encontrar un nexo, un punto donde tú coges ese objetivo vital de la persona. Por ejemplo, en mi caso, yo justo en ese momento estaba buscando, no quiero hacer más lanzamientos, estoy harto. Entonces, justo me salió esa página y yo, ¿qué hice? Me la leí y compré el producto. Porque me dijo, tío, dice que los lanzamientos son un rollo y que tiene un sistema mejor. Vamos a verlo. Entonces, eso sería por ahí. Y ya por último, para no enrollarme mucho, sería cómo es el producto o servicio. Ahí, muy importante lo que hemos hablado antes, que una vez que la persona has conectado con el problema, le has presentado la solución, que entienda la solución, que entienda perfectamente cuáles son todos los pasos de la solución y que no tenga duda, porque al final las dudas lo que hacen es frenar la llamamos, que no me sale la objeción, que sería la palabra, como claro. Todo eso que dice, voy a comprar, pero eso hay que solucionarlo todo en la parte esta. Entonces, por ejemplo, a la hora de un servicio, que me parece donde hay más fallos, en los productos la mayoría, cuando hacemos un programa y demás, ponemos un montón de cosas. La gente ahí no se corta y te pone módulo 1, 2, 3, 4, bonus valorado, todas estas cosas. Pero a nivel de servicio, la gente muchas veces no sabe cómo se contrata, cuándo hay que pagar, pago antes, pago después, qué es lo primero que hacemos. Entonces, eso es muy importante ponerlo paso a paso. Y además porque, esto recuerdo yo con un diseñador gráfico que decía, vendo diseño web. Digo, no, tú no vendes diseño web. Vamos a detallar esto en condiciones. Al final no vendía diseño web. Vendía una consultoría inicial de estrategia, vendía un diseño inicial, añadía no sé cuántos plugins valorados en no sé qué, añadía tutoriales para que el cliente pudiera usarlo en do it yourself. Entonces, todas estas cosas forman parte de la oferta y hay que ponerlo porque tiene un valor. Ya no estoy contratando diseño web, sino estoy contratando 500 cosas. Entonces, ahí habría muchas más cosas, pero eso más saber también qué te diferencias de la competencia, pues sería más o menos este formulario que me enrollo aquí, pero este formulario puede tener hasta 30.000 palabras. Puede ser un formulario largo, ¿no? Sí. No, esto puede ser un libro. Yo recuerdo un cliente me mandó 24.000 palabras de formulario. Este formulario tiene unas 25 preguntas. Sí. He visto libros más cortos. Muchos libros. Bueno, pero es muy... Está muy bueno porque te ayudas a hacerte muchas preguntas, porque muchas veces la gente llega, vos le decís, bueno, anda a hacer estos ejercicios para aprender a tu cliente, y la gente por ahí los hace a medias y dice, bueno, ya sé todo, y vos decís, no sabes todo. Porque siempre es lo que vos decís, siempre te ponen, por ejemplo, un poco de segmentación demográfica por arriba, te dicen, no, es clase media, adultos, profesionales, y vos decís, bueno, pero ¿quién es esta persona? Yo siempre les doy como un ejemplo de sociedad, digo, si yo agarro 2 personas de tu barrio, abogados de 42 años, uno puede ser, no sé, un profesor de yoga en su tiempo libre que le gusta leer Osho, y el otro puede, no sé, ser un fanático de Rammstein. Pueden ser como personas completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que los caracteriza? Y está muy bueno también porque te ayuda o sea, las ideas que vos estás dando ayudan a que ustedes, emprendedores que están en su casa, salgan un poco de ustedes, salgan de su cabeza y empiecen a pensar como el otro. Y quiero preguntarte, Javi, porque estuvimos hablando un montón de prácticas y obviamente hay un montón de información sobre cómo escribir textos de ventas, porque es una necesidad muy urgente para las personas. Esta pregunta es para que hables mal de alguien o de algo,
Vale. ¿Qué cosa de lo que se dice normalmente sobre escribir textos de ventas la gente debería ignorar? Si es que hay algo, no, si es que vos decís, Sí, porque siempre los emprendedores, por ejemplo, nosotros estamos muy en contra de la financiación que dan los sí. gobiernos, por ejemplo, ese es como uno de nuestros enemigos. ¿Hay algún enemigo en el copy que tengas? Sí, yo siempre voy en contra de la creatividad, porque me parece que la creatividad para escribir, si yo quiero escribir Juego de Tronos, si quiero escribir Harry Potter, pues entonces, vale, tengo que tener una creatividad desbordante, aunque hasta eso tiene un sistema. De hecho, hay un libro de Stephen King donde él explica el sistema. Bueno, sí, Stephen King tiene un sistema un poquillo rocambolesco, pero el sistema que utiliza él para escribir los libros. Entonces, yo creo que la creatividad no es algo esencial para escribir textos que venden. Como he dicho, esto es un sistema que yo siempre lo explico, es investigación, que es casi el 80%, por lo que estamos hablando, podríamos estar hablando más de investigación que de escribir. Luego tienes una fórmula, que puede ser la Pastor o cualquier otra, que es como un contenedor, digamos, tú coges toda la información, la metes y eso te la estructura. Luego viene escribir, o sea, el tercer paso es escribir, y viene revisar, que muchas veces es hasta más importante. Revisa, lo pones bonito todo y listo. Entonces, yo estoy muy en contra de la creatividad, primero, porque yo no soy creativo. Al final, hay gente que me dice, no, pero tú sí que eres creativo, he visto esta página, he visto esto que me han dado, he visto los vídeos que hace Chorra disfrazado. Digo, pero eso no es creatividad, eso es investigación. Yo sé que mi público es, digamos, friki, vamos a decirlo así. Entonces yo salgo vestido con camiseta friki, yo me disfrazo de Gandalf, yo le pongo nombre a todo friki, hago un producto que se llama no sé qué, Alianza Reverde, porque es de Star Wars. Entonces, es investigación, creatividad sí, pero basada en una investigación previa. Si tú, es como cuando dices la inspiración siempre te coge trabajando, la creatividad siempre te va a coger con una buena investigación. Entonces, yo estoy totalmente en contra del que piensa que esto es sentarte, así te pones a escribir, tipo Mad Men, ¿no? Te fumas un puro, te tomas 2 whisky y te sale todo y lo cierro y ya lo edita otro. La creatividad es importante, pero para mí si tienes el sistema, la creatividad es como un ingrediente más. Es un muy, muy buen consejo, la verdad que, y especialmente para las personas que quieran dedicarse a empezar a vender sus servicios como escritores, que vos trabajás y, bueno, sos muy bueno ayudando a personas a aprender a venderse como escritores. Sí. Y te quiero preguntar, puntualmente para estas personas que quieren, ya que sos un experto en esto, para estas personas que quieren aprender a venderse como escritor y están empezando, ¿cuál sería el tip a la hora de empezar a vender, empezar a estar allá afuera? ¿Cómo empezarías vos? Vale, ¿te refieres más a alguien que se quiere vender como copy o a alguien que quiera vender un producto o un servicio propio? Como copy. Como copy. Vale. Hay muchas cosas que puedes hacer, yo siempre recomiendo un montón, pero lo primero es coger un poco de, por ejemplo, no sé si conoces tipo Duolingo, Babbel, estas herramientas estas de idiomas que te dicen 10 minutos al día y vas aprendiendo. Y es verdad, yo la tengo, voy a ir a Brasil y me la he puesto para aprender portugués. Bueno, Claro. una semana después sé muchas cosas que no sabía hace una semana. Sé decir como, hola, soy una mujer, hola, soy un niño, quiero pan. Bueno, ya sé más cosas que hace una semana. Y la realidad es que si estoy 3 meses haciendo esto, no voy a aprender portugués como fantásticamente, pero voy a saber la base para poder irme a Brasil y pedir agua y pan, que por lo menos ya es Claro. algo. Entonces yo recomiendo crearte tu propio Duolingo, tu propio Babbel, que es tan sencillo como decir, por ejemplo, a mí me gusta el sector del desarrollo personal, ¿vale? Ya está, me gusta el desarrollo personal. Entonces me cojo un listado de los 100 mejores páginas de desarrollo personal y entro. Y yo, que me gusta escribir, que sé algo, lo basiquísimo de copy, sé lo que hemos hablado, fórmulas, sé qué cosas hay que poner, qué cosas no, empiezo a mirar las páginas y digo, vale, vamos a ver este título. ¿Cómo podría hacerlo mejor? Y te pones delante 15 minutos, no digo más, 15, 30 minutos, como si fuera una rutina del gimnasio. Al final hay gimnasio para todo, pues digamos el gimnasio del copy. Y cojo, y de hecho hay una aplicación como que te deja de tirón editar el texto en la web. Y digo, vale, esto no, voy a cambiarlo, le voy a poner esto. Esto no me gusta, lo cambio. Al final te queda algo guay, captura de pantalla, lo guardas y te creas como tu pequeño portfolio inventado. Yo lo llamo así. En publicidad lo recomendaban mucho, te decían, créate tu portfolio inventado. Es decir, tú coges y créate un cliente inventado, que es Ford, por ejemplo, y crea un anuncio para Ford del coche X. Y tú lo creas y te lo guardas. Y eso realmente es portfolio, es un trabajo que tú has hecho. Entonces, es lo mismo. Empezar a hacer este tipo de trabajo, una y otra vez, todos los días. Y tú cuando lo haces esto una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, cuando te das cuenta, empieza a ver patrones, empieza a ver cosas que falla todo el mundo al igual, empieza a ver cosas que te gustan más, que encajan en todas las páginas, y al final vas aprendiendo con la práctica, evidentemente teniendo una base teórica. Y después, una vez que ya más o menos vas teniendo la base, yo recomiendo salir ahí fuera y utilizar el email. El email es lo más sencillo. Por ejemplo, si eres lector, imagínate, yo soy lector de Super Hábitos y yo quiero trabajar con vosotros y cambiaros algo de copy. Pues voy y hago ese email que he dicho antes. Mira, soy lector,
incluso te dejas algunos comentarios, como te dejé un comentario en este artículo, que esto funciona muy bien, o en Twitter, esta conversación. He trabajado mucho, he visto muchas páginas de vuestro sector y he visto estas cosillas que yo cambiaría. A ver si os lo recomiendo por si queréis probarlo y si algún día queréis trabajar conmigo o queréis que hablemos, nos vemos en una reunión. Y hago algo así. Yo te digo que si tú haces esto 10 veces, por lo menos una persona te va a contestar. Y una reunión vas a tener que es una oportunidad de vender un servicio. Si te pones a pagar en Facebook Ads, probablemente te entren 200 personas, pero de esas 200 personas que estarán mal segmentadas, para empezar, después una te pedirá un servicio y te habrá costado 200 euros, 150 euros o lo que sea. Entonces, mi recomendación es ese gimnasio, ese Babel, vamos a llamarlo así, o Duolingo del copywriting, y a la vez trabaja el email, que es lo más sencillo. O si estás en foro, pues en foro. Si te gustan los grupos de Facebook, hacerte una eminencia en un grupo de Facebook funciona muy bien también, respondiendo muchas preguntas sobre esta temática. Yo no recuerdo qué temática era, creo que era algo, yo quería posicionar una página de una cosa de fútbol y en un foro dije, sé mucho de fútbol, respondo preguntas. Era de una aplicación de juego de fútbol, no recuerdo, tipo Liga Fantástica, no sé si te suena, cosas así Sí. y demás. Y empecé a responder preguntas y cuando me di cuenta tenía 72 páginas de hilos respondiendo dudas y tenía no sé cuántos privados y yo ya era el experto del juego allí en el foro. Entonces la gente iba a mi página de forma orgánica. Entonces eso es una cosa que también funciona. Si tú te posicionas como experto en un grupo de Facebook, como el tío que responde todas las cosas de copy, al final alguien te va a querer contratar. Esto es así. Claro. Sí. De hecho, esa estrategia específica no la había escuchado. Me parece, había escuchado variaciones con los comentarios, pero muy buena. La verdad que muy buena. Y muchas veces es cuestión de no tener la super estrategia hiper compleja, sino de salir ahí afuera y empezar a tener conversaciones reales con personas reales, muchas veces a través de Facebook. Última pregunta. Obviamente, y esto es algo que es otro aprendizaje que se pueden llevar de mi parte, que es a la hora de aprender algo, claramente vos querés tener libros y la pregunta es sobre libros. Sí. Pero esto es el tip para que se vea la gente, no es suficiente. Si pueden acceder a conocimiento más específico, hablar con personas es mucho más rápido, se van a ahorrar mucho tiempo. Mi pregunta es, ¿cuál es la Biblia del copywriting en términos de un libro? Que de vuelta es insuficiente, hablado de, por ejemplo, un curso, pero si vos tuvieras que decir, este es el único libro de copywriting que voy a leer hasta que me muera, ¿cuál sería? Vale, yo leo mucho, pero digamos que quizá el que más me ha marcado a nivel de mucho que tiene de todo es Joseph Sugarman, es el autor. Yo voy a hablar con mi inglés como gaditano, como lo llamamos aquí, y se llama The Advertising Secrets of the Writing World, como los secretos de la palabra de publicidad. También se llama The Ad with Copywriting, algo así, no recuerdo. Hay como dos, si no te lo paso y si lo ponéis aquí ya es fácil, te paso el enlace. Ese libro está muy bien. El link abajo. Está muy bien. Y quizá no sé si es difícil de comprar en Amazon, pero si no se puede encontrar por ahí, creo que lo distribuyeron ya libremente incluso. Y Joseph Sugarman es un copywriter brutal. Es un tío que lleva haciendo copy desde, no sé, hace 50 años. Y el tío hace unas cartas de venta, hacía unas cartas de venta en carta que era mucho más difícil. Es decir, cuando hoy vende por email, alguien hace un clic, mete la tarjeta y compra entera. Tenía que mandar una carta, devolverla, mandar el producto, la gente esperaba. Entonces, para mí, la gente que vendía ahí es gente que realmente era buenísima. Entonces, este libro, primero, es un acercamiento muy básico. Es un libro que puede ser muy bueno para alguien que ya lleva tiempo como para alguien que está empezando, porque el tío lo explica súper bien. Pone un montón de historias, explica un montón de estos conceptos que hemos hablado de honestidad, de prueba social. Todo esto. Y además tiene un montón de ejemplos, incluso tiene una fórmula suya propia, que es la fórmula de Joseph Sugarman, que también está muy bien, muy larga. Y él te explica cómo él ordenaba todos los textos de venta, cosas que hay que hacer, cosas que no hay que hacer. Entonces, este libro a mí me parece brutal. Está en inglés, porque por desgracia la mayoría de la lectura buena de copy está en inglés, pero es un libro brutal. A mí me encantó. Bien, bueno, Javi, muchísimas gracias por cantidad. No. Tengo una cantidad de notas acá imposible de leer. De notas acá, muy, muy útil. Creo que la gente se lleva herramientas muy específicas para empezar. Quiero saber, si alguien quiere saber más, ¿a dónde tiene que ir? Vale, digamos, vamos a poner como dos vías, ¿no? Como ya hablamos al inicio. Aquí, a la gente que se quiera dedicar o le interese, que tú has dicho que tiene esa habilidad de escribir, que le gusta o que no le gusta vender, pero sabe escribir, o que le gusta vender y no sabe cómo utilizar esto,
Yo tengo un curso gratuito de Adopta un Copy, que es un entrenamiento gratuito, donde explico muchas de estas cosas, de barreras mentales, del sistema este de los 4 pasos más explicado detalladamente, sistema de captación de clientes, cómo conseguir armar todo esto en 3-4 meses. Y eso está en adoptauncopywriter.com. Ahí se registra y tiene un curso gratuito donde se explica todo esto a través de 4 vídeos, un sistema así más de lanzamiento para el que no lo sepa, pero ahí se explica en 4 vídeos que están bien y ya luego cada uno que siga por donde quiere, ¿vale? No voy a adelantar cosas, pero ahí se puede aprender la base y con ese entrenamiento yo sé de gente que ha conseguido 3, 4, 5, 6 clientes y que habían empezado sin saber ni lo que era el copy. Entonces, como tú dices, muchas veces salir ahí fuera y luchar con el mundo y ver la realidad. Claro. Y luego de cara al que no quiera dedicarse al copy, sino que quiera aprender, digamos, un poco a grandes rasgos de qué va el copy, algo de copywriting SEO también que interesa mucho, de redacción, buyer persona, todo esto un poco más generalizado para usarlo para el negocio propio, en javipastor.com, que os he comentado antes, directamente en la página de inicio, arriba os registráis, tenéis un curso de 7 días que se llama One Week Copywriting, donde en una semana yo intento condensar como puedo, que es muy difícil, todo lo que yo le explicaría a alguien en una semana si tuviera que explicarle lo básico de copywriting. Buenísimo. Hay muchísima información. Los invitamos. Yo he mandado ya personas recomendadas para que hagan los cursos de Javi. Javi, mil gracias por venir. Muchas gracias. Nada, a ti. Yo encantado. Y bueno, también, ahora que ya lo despedimos a Javi, muchas gracias a ustedes también que nos están escuchando. Esperamos que se hayan llevado herramientas realmente útiles y los vamos a estar viendo o escuchando, porque te sale en audio y en video, la semana que viene en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau. Hasta luego.